Recuerda suscribirte, darle like, compartir, para que yo así pueda seguir haciendo más contenido y subiendo más audiolibros. Rambo, tercera parte, capítulo 6. Dudley no pegó el ojo. Trautman se acostó en el suelo y cerró los ojos una hora antes del amanecer, pero Dudley permaneció sentado en el banco, recostado contra la pared, y le pidió al radiooperador que conectara el sonido de los auriculares con los altavoces para poder oír los informes sobre la posición de los grupos, sin apartar la vista previa del mapa. Los informes se hicieron menos frecuentes al cabo de un rato. El radiooperador se inclinó sobre la mesa apoyando la cabeza en sus brazos y Dudley quedó solo otra vez. Todas las unidades estaban en el lugar indicado. Vio en su imaginación a policías y miembros de la Guardia Nacional, desparramados por los bordes de los campos y parcelas arboladas, apagando sus cigarrillos y cargando los rifles. Estaban divididos en secciones de 50 hombres, y cada sección tenía un hombre equipado con un radio de campaña, por las cuales se les impartiría la orden de ponerse en movimiento a las 6 de la mañana. Avanzarían entre los campos y bosques desde todos los puntos cardinales formando una amplia línea. Se demorarían varios días en recorrer todo ese terreno y convergerían en un punto central, pero finalmente lo agarrarían. Si un grupo llegaba a una zona escarpada en la que debían avanzar más lentamente, el encargado de la radio pasaría el aviso a los otros grupos, que aminorarían el ritmo de su marcha y esperarían. De esa forma se evitaría que un grupo quedara atrás de la línea al rezagarse en sus avances, desviándose imperceptiblemente hacia un lado, registrando un área previamente revisada por los otros. No habría brechas en la línea, con excepción de las que habían sido planeadas como trampas, y que contaban con un grupo de hombres al acecho, esperando atrapar al muchacho si decidiera aprovechar de ese lugar abierto. El muchacho, y a pesar de que ahora conocía su nombre, Dudley no podía acostumbrarse a usarlo. El aire se hizo más húmedo al amanecer. Cubrió con una manta del ejército a Trautman, que seguía tirado en el suelo, y él se envolvió con otra. Siempre quedaba algo que hacer, algún fallo en el plan que cubrir. Lo recordaba por su experiencia en Corea, y Trautman lo había mencionado también, por lo que decidió repasar la búsqueda desde todos los ángulos, tratando de encontrar algún detalle olvidado. Trautman quiso que los helicópteros lanzaran patrullas en los 5 picos más altos, desde los que podrían ver al muchacho si trataba de escapar en línea de búsqueda. A pesar de lo peligroso que era bajar a los hombres con poleas en medio de la oscuridad, habían tenido suerte y no ocurrió ningún accidente. Trautman pidió que los helicópteros volaran de un lado a otro transmitiendo órdenes falsas para confundir al muchacho, cosa que también se realizó. Trautman imaginaba que el muchacho trataría de escapar por el sur. Esa era la dirección que había elegido para escapar durante la guerra, y era muy posible que lo repitiera nuevamente, por lo que la línea del sur se reforzaría con excepción de los puntos dejados indefensos intencionalmente, y que en realidad eran trampas. Le ardían los ojos por no haber dormido bien, pero Dudley no conseguía conciliar el sueño, y cuando no encontró ningún detalle del plan que quedara sin revisar, se encontró pensando en otras cosas que quería olvidar. Había estado tratando de hacerlas a un lado, pero ahora empezó a sentir dolor de cabeza y los fantasmas aprovecharon para volver por cuenta propia. Orval y Shingleton, las comidas semanales de los viernes en casa de Orval. Un buen modo de empezar el fin de semana, decía la señora de Kellerman, que lo llamaba todos los jueves a la comisaría para preguntarle qué le gustaría comer el día siguiente. En otros tiempos lo habría llamado por teléfono ese preciso día y mañana comerían. ¿Qué comerían? No. La idea de sentir la boca llena de comida era intolerable. Jamás Beatriz, siempre fue la señora Kellerman.
Eso fue lo que decidieron cuando mataron a su padre y él fue a vivir con ellos. No podía llamarla mamá y nunca le pareció que sonaba bien tía Beatriz. Por eso siempre fue la señora Kellerman, y a Orval le gustaba mucho, pues le habían enseñado a decirle a sus propios padres señor y señora, pero con él había sido distinto. Orval iba tan a menudo a casa de su padre que Teslie se había acostumbrado a llamarle Orval, y era una costumbre difícil de abandonar. La comida de los viernes, mientras ella cocinaba, él y Orval se quedaban afuera con los perros, y entrenaban luego para tomar una copa antes de comer. Pero Orval ya había dejado de beber alcohol, y en los últimos tiempos los únicos que tomaban un cóctel eran la señora Kellerman y él, mientras Orval bebía un jugo de tomate con sal y salsa de tabasco. La boca de Teslie se le llenó una saliva amarga al pensar ahora en ello, por lo que se esforzó en no pensar más en comida, y recordar en cambio cómo habían empezado las discusiones y cómo habían terminado las comidas de los viernes. ¿Por qué no había querido ceder ante Orval? ¿Era realmente tan importante la forma en que debía llevarse un arma o entrenar a un perro como para que tuvieran que discutir por ello? ¿No sería que Orval se estaba haciendo viejo y tenía que demostrar que era tan capaz como siempre? Quizás como estaban tan unidos, cualquier desacuerdo se convertía en una traición y no podía dejar de discutir, que tal vez por un puro orgullo yo tenía que demostrarle que ya no era un niño, pensó Teslie, y Orval no podía tolerar que su hijastro la hablara como él nunca había osado a hablarle a su propio padre. La señora de Kellerman tenía 68 años, hacía 40 años que se había casado con Orval. ¿Qué iba a hacer ahora sin él? Toda su vida estaba unida a la de su marido. ¿Para quién iba a cocinar ahora? ¿Para quién limpiaría? ¿Y quién tendría que lavarle ahora esa ropa? A mí, supongo, pensó Teslie. Y Shingleton y las competiciones de tiro en las que habían participado juntos, representando a su departamento. Shingleton era casado también y tenía 3 hijos, 3 niños. ¿Y qué podría hacer ahora su mujer? ¿Buscar un trabajo? ¿Vender la casa y pagarle a alguien para que cuidara a los niños mientras ella trabajaba? ¿Y qué podré decirles a las dos sobre la forma en que murieron sus respectivos maridos? Debió haberlas llamado por teléfono hacía mucho, pero no conseguía reunir fuerzas para hacerlo. Su vaso de papel estaba lleno de colillas mojadas en café. Encendió el último cigarrillo que le quedaba, estrujó el paquete, sintió la garganta áspera y se puso a pensar en el pánico que le invadió en el peñasco mientras Shingleton gritaba: «Cuidado, Will, me ha visto». El sonido del disparo y su carrera desenfrenada. Si se hubiera quedado, a lo mejor habría podido dispararle un tiro al muchacho. Si se hubiera acercado a Shingleton, a lo mejor lo habría encontrado aún con vida y habría podido salvarlo. Se estremeció de disgusto al recordar su histérica huida por el risco. «Qué tipo tan valiente eres», se dijo a sí mismo. «Y si estuvieras nuevamente en idéntica situación actuarías exactamente de la misma forma». No, pensó, no, moriría antes de correr otra vez. Los cuerpos tirados en el peñasco. La policía del estado había tratado de buscarlos con un helicóptero, pero todos los peñascos parecían iguales vistos desde arriba. La policía no pudo encontrar el lugar indicado y finalmente los llamaron para ayudar a proseguir con la búsqueda. ¿Estarían cubiertos los cuerpos con las hojas y la tierra arrastradas por la lluvia? Merodearían animales alrededor de ellos, treparían insectos por sus mejillas. ¿Cómo estaría Orval tras su caída por el precipicio? En la mañana de ayer había tenido lugar el funeral de Galt, mientras él luchaba por atravesar el campo arado. Se alegraba de no haber estado presente. Esperó no tener que ir al entierro de los otros, cuando finalmente los encontraran y trajeran de vuelta lo que quedaba de ellos,
después de haber estado varios días muertos en el bosque. Un entierro colectivo. Todas las cajas en fila frente al altar. Las tapas cerradas, el pueblo entero mirándolo a él y luego a las cajas y luego otra vez a él. ¿Cómo iba a explicarles a todas esas personas por qué había sucedido todo esto? ¿Por qué había pensado que sería mejor alejar al muchacho de la ciudad? ¿Y por qué el muchacho, presa de amargura, se empeñó en desafiarlo? Además de que ninguno de los dos pudo evitar premiar al otro, una vez que se metieron en este asunto. Dirigió una mirada a Troutman, que dormía tirado en el suelo cubierto por la manta del ejército, y se dio cuenta de que estaba empezando a pensar en el muchacho desde el punto de vista de Troutman. No totalmente, pero lo suficiente como para comprender por qué el muchacho había actuado de esa forma y sentir simpatía por él. Claro, pero tú no mataste a nadie cuando volviste de Corea. Ya habías pasado prácticamente por lo mismo que él pasó. Pero, por más que se pusiera a pensar que el muchacho debía haberse controlado, eso no devolvería la vida a Orval, ni a Shingleton ni al resto. Su furia contra el muchacho por haber matado a Orval era demasiado grande como para seguir aguantándola. Durante las últimas horas su fatiga se había encargado de dominarla. No tenía ya las fuerzas como para imaginar las cosas espantosas que le gustaría hacerle al muchacho. Pensó un poco en todo hecho, y en medio del aturdimiento que sentía por la falta de sueño, tuvo la extraña sensación de que todavía estaba fuera de control aún antes de que se topara con el muchacho. Entre él y Anna, el muchacho y la guerra. Anna se sorprendió al darse cuenta de que no había pensado en ella desde hacía 2 días, desde que había empezado la matanza. En esos momentos le parecía que estaba mucho más lejos de California y que el dolor por haberla perdido quedaba reducido a lo más mínimo frente a todo lo que había sucedido desde el lunes. Pero, por más que fuera pequeño, no dejaba de ser un dolor y él no quería sufrir más. Se le hizo un nudo en el estómago. Tuvo que tomar otras 2 pastillas y al recordar el sabor amargo que tenían, le parecieron más desagradables todavía que antes. Por la abertura en la parte posterior del camión pudo ver el sol pálido y frío que apenas asomaba sobre el horizonte, los soldados preparados a lo largo del camino y el aliento que se le helaba al salir de sus bocas. El radiooperador llamaba a cada grupo para asegurarse de que estaban listos. Dudley se inclinó hacia adelante y sacudió a Troutman para despertarle. Ya empieza. Pero Troutman ya estaba despierto. Ya lo sé. Karen se acercó en su vehículo y trepó presurosamente a la parte de atrás del camión. He estado revisando las líneas de arriba hacia abajo. Todo parece bien. ¿Qué se sabe del cuartel general de la Guardia Nacional? Están preparados para comenzar a repartir instrucciones. En cuanto nosotros estemos listos, dijo el radiooperador. Ni una palabra más. ¿Por qué me mira?, inquirió Dudley. Pues como usted fue el que inició las operaciones, se me ocurrió que podría querer dar la orden de partida. Fin del capítulo. Recuerda suscribirte, darle like, compartir, para que yo así pueda seguir haciendo más contenido y subiendo más audiolibros.